El Banco Central de Paraguay dará a conocer los resultados de la encuesta sobre situación general del crédito correspondiente al primer trimestre de 2023. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Muchas gracias por su participación y como dijo el economista jefe, voy a pasar a dar los resultados de la encuesta sobre situación general del crédito correspondiente al primer trimestre de este año. Esta presentación, como siempre, está dividida en 5 grandes bloques. En la primera damos la característica general de la encuesta, luego hacemos un pequeño análisis sectorial para después dar el resultado de los diferentes índices calculados de los diferentes sectores, tanto de situación como de expectativa y de confianza. Y después pasamos las respuestas a las demás consultas de la encuesta. Finalmente hacemos un breve comentario. En cuanto a la situación general de la encuesta, como ya sabemos, en el 2013 se autoriza la realización de la encuesta al sistema financiero sobre la situación general del crédito, que busca complementar otros estudios que tiene el Banco Central basado en datos suministrados en las entidades del sistema financiero. Los resultados de la encuesta se presentan en forma agregada y reflejan la situación actual y sectorial del crédito, tanto como las políticas de concesión, las expectativas futuras de los intermediarios financieros y los posibles cambios si los hubiere. Esta encuesta está dirigida a 26 instituciones financieras, el 61% de ellas son bancos, el 11% son entidades de crédito y un 27% son financieras. La misma se realiza de manera trimestral, es decir, las encuestas son enviadas a finales de marzo, junio, septiembre y diciembre y se les da 10 días de tiempo a cada una de las entidades para que redacten sus respuestas. Los datos, como dijimos, se presentan a nivel agregado, respetando la confidencialidad de la información. Las preguntas son sectoriales sobre la evolución y las expectativas de los créditos, tanto moneda nacional como extranjera, y permite evaluar la situación actual del crédito y las expectativas futuras para varios meses. En cuanto al análisis sectorial, tenemos la primera pregunta que dice, según su opinión, ¿cómo ha variado el crédito en cada uno de los sectores que aquí tenemos en pantalla en los últimos 3 meses? Estas preguntas son utilizadas para calcular el índice de situación de los créditos y tenemos un índice para cada uno de estos sectores y también un índice global que vamos a ver más adelante. El índice de situación fue de 60,10 en este trimestre y el que tuvo mejor desempeño fue comercio, que su índice de situación fue de 69,2 debido a esta respuesta. Vemos que el 42,3% de los encuestados opinó que en este último trimestre el crédito aumentó, mientras que solamente el 3,9 opinó que disminuyó y el 53,9 que se mantuvo igual. En cuanto a la agricultura, es el que tuvo el índice de situación más bajo, de 51,9, pero igual en zona de optimismo. También podemos recalcar que agricultura es el que tuvo el mejor índice de expectativas también. Esta respuesta de 51,9 del que le estaba hablando se debe a esta respuesta. El 21,3% de los encuestados opinó que el crédito a la agricultura aumentó en el último trimestre, mientras que el 19,2% opinó que disminuyó. Y el 57,7% de los encuestados opinó que en este último trimestre el crédito a la agricultura no cambió. En el cuadro de abajo tenemos el porcentaje de encuestados que opina que los créditos aumentarán o aumentó. Estamos hablando de la expectativa de crédito para final de marzo. Así, en este primer trimestre, la pregunta es para los últimos 3 meses y en el cuarto trimestre fue para los próximos 3 meses. Vemos que el porcentaje de respuesta no tiene una variación de importancia, se mantienen más o menos en línea. En cuanto al desempeño del crédito para los próximos 3 meses, con, este, con estos resultados calculamos el índice de expectativa económica, que en este mes fue de 67,31 y el que tuvo mejor desempeño, como ya les dije hace un rato, fue agricultura debido a esta respuesta. El 53,9
60% de los encuestados opina que el crédito a la agricultura estaría aumentando, mientras que el 46,2% que estaría disminuyendo en el próximo trimestre. El que tuvo el índice más bajo, pero fue de 57,1, claramente en zona de optimismo, fue industria, debido a que el 19,2% de los encuestados opina que el crédito estaría aumentando para este sector y un 3,9% que estaría disminuyendo. El 76,9% de los encuestados opina que el crédito no cambiará en este periodo. En el cuadro de abajo también tenemos una comparación de las respuestas de aumentará que se hizo en el cuarto trimestre del 2022 y en el primer trimestre del 2023. En el primer trimestre se les pregunta para los próximos 3 meses y en el trimestre anterior para los próximos 6 meses. Es decir, estamos hablando de las expectativas a junio del 2023, igual que en el cuadro anterior, los porcentajes de respuestas se mantienen en línea. En cuanto a las perspectivas de crédito para los próximos 12 meses, vemos que los mismos, alrededor del 50% de los encuestados opina que el crédito estaría aumentando en mayor o menor medida y tanto vivienda, hipoteca como comercio e industria opinan que ninguno de ellos estaría disminuyendo. En el cuadro de abajo también tenemos una comparación de las respuestas de aumentará en el cuarto trimestre del 2022, se les pregunta para los próximos 6 meses y en el tercer trimestre para los próximos 9 meses. Lo mismo que los anteriores, perdón, no hay mucha diferencia en los porcentajes de respuestas. En cuanto a los índices de situación, expectativa y confianza, como dijimos, el índice de situación fue de 60,1 y comparado con el primer trimestre del 2022 es levemente superior. El índice de expectativa también habíamos dicho que era de 67,3 frente al 65,8 del primer trimestre del año pasado. Por ende, el índice de confianza es de 63,7 en el presente trimestre, levemente superior al del trimestre del año pasado. Aquí tenemos los diferentes índices de situación, expectativa y confianza de cada uno de los sectores. Como habíamos dicho, agricultura fue el que había presentado un menor índice de situación y el mayor índice de expectativa, pero vemos claramente que igual se mantiene en zona de expansión, incluso superior al año pasado que se mantuvo que estaba en zona de contracción. En cuanto a la ganadería, lo mismo, los valores son superiores al del primer trimestre del año anterior. En cuanto a la industria, como habíamos dicho, el índice de expectativa fue el menor, pero también siempre en zona de optimismo. En cuanto al comercio, habíamos destacado que fue el índice de situación más alto entre los diferentes sectores consultados y como vemos alcanzó 69,2 y el índice de confianza alcanza 68,3 en el último trimestre. En cuanto a vivienda, el índice de situación fue de 63,5, el de expectativa 69,2 y el de confianza 66,3, levemente inferior a los presentados en el primer trimestre del año pasado. Lo mismo en cuanto a construcción, presentan valores levemente superiores al del primer trimestre del año pasado. Y vemos que el índice de confianza es 62,7. Cabe destacar que en todos y cada uno de los sectores, los 3 índices, tanto de situación como expectativa y confianza, se mantienen en zona de optimismo. Tenemos en pantalla los índices de consumo y pequeñas empresas, que también se mantienen bastante en línea con los del año pasado. Finalmente, tenemos acá los índices de
expectativas sectoriales. En la primera columna, el azul, son los que ya estábamos mirando en pantalla, son los de los próximos 3 meses. Después tenemos para los próximos 6 y 12 meses. Y como vemos también, todos se encuentran en zona de optimismo. En cuanto a los resultados de las otras preguntas de la encuesta que no son utilizadas propiamente para la construcción del índice, tenemos: la primera pregunta dice: ¿actualmente la situación económica es óptima para otorgar créditos? Y vemos que se mantiene en el mismo nivel que el mes pasado, y el 50% dice estar de acuerdo, el 34.6% les es indiferente y el 15.4% en desacuerdo. Vemos que este porcentaje de en desacuerdo disminuye de manera importante con respecto al primer trimestre del 2022. Ante una mejora en la economía y una mayor demanda de créditos, ¿cuál de estas situaciones se podrían presentar? Tenemos que el 65.4% de los encuestados responde que se atendería la demanda de créditos sin mayores inconvenientes, y el 30.8% que se atendería medianamente la demanda de crédito. Y vemos que estas dos respuestas son las que prevalecen a lo largo de la encuesta. En cuanto a los límites para conceder préstamos a largo plazo, también sigue siendo el más importante la escasez de depósitos a largo plazo, que en este último trimestre fue de 46.2, seguido por la falta de garantías con un 26.9, y un 11.5% sería una escasez de proyectos a largo plazo. En cuanto a las condiciones para los préstamos en moneda extranjera, claramente lo más importante desde el 2013 es el ingreso en la misma moneda por parte del prestatario, seguido por actividad a la cual será destinada el crédito, y finalmente, en un menor porcentaje, la rentabilidad del crédito. En cuanto a evolución de aspectos que se consideran para evaluar la situación coyuntural del crédito, tenemos que el 43.6% es el aspecto económico, que sigue siendo el más importante desde que se inicia la encuesta, seguido por el aspecto climático de un 21.8% y un político del 18.6% entre los más importantes. En cuanto a la evolución de los factores que impiden la concesión de créditos, tenemos que el porcentaje más elevado de respuestas sigue encontrándose en la falta de información del cliente, que en este mes fue en este trimestre fue de 30.1%, seguido por un 28.2% del historial del cliente y un 15.4% de proyectos no rentables entre los más importantes. En cuanto a las acciones que son necesarias para aumentar el crédito, los encuestados también mayoritariamente siguen contestando que se necesita mayor información sobre los prestatarios. En este trimestre fue de 31.4%, seguido por un 17.3% de proyectos de inversión rentables y un 15.4% de que existan mayores y mejores garantías entre los más importantes. En cuanto a los destinos de excesos de recursos, tenemos en este trimestre el 29.5% de los encuestados opinó que los recursos serán destinados a préstamos a empresas privadas, y también si es el que tiene más importancia a lo largo de la encuesta, seguido por un 19.9% en inversión en IRM y un 15.4% en inversión en bonos del Tesoro o con garantías del Tesoro, entre los destinos más importantes al que serían destinados los excesos de recursos. En cuanto a la clasificación de actividades por criterio de riesgo, vemos que el 16.6% de los encuestados opina como más riesgoso a los préstamos de microcrédito para MIPYMES y en 15.7% a préstamos para consumo. Y consideran las actividades menos riesgosas la colocación de IRM en 6.2% y la inversión en bonos del Tesoro o con garantías del Tesoro en un 6.9%. Esta respuesta también se mantiene más o menos en línea desde el principio de la encuesta. En cuanto a los créditos por tipo de deudores,
La pregunta dice, ¿cómo considera que es el acceso al crédito en cada uno de estos sectores? Los sectores que tenemos en pantalla, que son familia, gobierno, grandes empresas, medianas empresas y microempresas. Vemos que el 53.9% de los encuestados opina que las microempresas tienen un bajo acceso al crédito, lo mismo que las familias que tienen un 50%, mientras que los que tienen un alto acceso al crédito son las grandes empresas con un 80.8%. En cuanto a los factores más importantes considerados para otorgar crédito, vemos que sigue siendo el más importante el historial del cliente. En este trimestre específicamente, el 53.9% de los encuestados optó por esta opción y el 26.9% optó por la opción bajo riesgo de crédito. Un 15.4% habla de la rentabilidad del proyecto y un 3.9% del plazo del crédito. ¿Cómo calificaría usted la rigurosidad de los requisitos para la asignación de nuevos créditos en los últimos 3 meses? Dice la pregunta. Los encuestados contestan en un 80.8% que estos requisitos no cambiaron y en un 19.2% que estos requisitos aumentaron. A este 19.2% se les pregunta por qué aumentaron los requisitos en este último trimestre y vemos que en un 40% es debido a una perspectiva económica pesimista o muy incierta. Y si el otro 60% se distribuye en partes iguales en deterioro de las posiciones de balance, menor tolerancia al riesgo y cambio de la política governance de las instituciones financieras. En cuanto a la consulta de cómo calificarían la rigurosidad de los requisitos para la asignación de nuevos créditos en los próximos 3 meses, vemos que el 96.2% de los encuestados opina que no cambiaría y un 3.9% de los encuestados opinó que estaría aumentando. A este 3.9% de los encuestados se les pregunta por qué y contestaron que fue debido estaría debiéndose a una menor tolerancia al riesgo. En cuanto a la consulta, en su institución, ¿se han rechazado créditos en los últimos 3 meses? Vemos que un 92.3% de los encuestados opinó que sí y un 7.7% opinó que no. Al 92.3% que opinó que sí se le preguntó por qué. Y la respuesta más importante, específicamente en este trimestre, fue de 36.8% de los encuestados opinaron debido a las dudas sobre la situación financiera de la empresa o persona aplicante del crédito. Sí, le siguen importancia con un 32.6% el historial crediticio y un 16% falta de información financiera de los nuevos aplicantes del crédito, entre las razones más importantes. En cuanto a los factores de riesgo para la concesión de créditos, cuando su entidad evalúa el riesgo para la concesión de nuevos créditos, ¿qué factores tiene en cuenta? Dice la pregunta. Y el principal factor tenido en cuenta es el flujo de caja del proyecto. 31.4% de los encuestados optó por esta opción, mientras que el 18.6% tienen en cuenta las utilidades o ingresos recientes de la empresa. En cuanto a los comentarios de los tomadores de crédito, la pregunta dice, en el proceso de negociación del crédito, los clientes emiten comentarios que coinciden con las siguientes afirmaciones. Mayormente opinaron que el 38.5% opinan que las tasas de interés son muy altas, el 26.9% que existe mucha burocracia, el 19.2% que el monto disponible no es suficiente, el 15.4% que los requisitos son muy complejos. En cuanto a los comentarios finales, podemos resumir un poco todo lo que acabamos de decir. Así, durante el primer trimestre del 2023, el 50% de los encuestados respondieron que la coyuntura económica había sido óptima para otorgar créditos. Este porcentaje es igual al observado en el primer trimestre como en el cuarto trimestre del 2022.
En términos agregados, en el primer trimestre del 2023, el índice de situación se redujo en una proporción mayor al aumento del índice de expectativas en comparación con los respectivos índices del cuarto trimestre del 2022. Esto derivó en que el índice de confianza se ubique por debajo del correspondiente al último trimestre del año anterior. No obstante, cada uno de estos índices registraron valores superiores a los constatados en el primer trimestre del 2022 y siguen posicionándose en zona de optimismo. Las expectativas, los diferentes sectores para la concesión de créditos para los próximos 3, 6 y 12 meses continúan ubicándose en zona de optimismo. El aspecto más importante que los acreedores tienen en cuenta para definir la situación coyuntural del crédito sigue siendo el aspecto económico. La falta de información crediticia, el historial del cliente, son los principales factores que impiden la concesión del crédito. Para aumentar los créditos, los encuestados manifestaron la necesidad de mejorar la información de los prestatarios, la presentación de proyectos de inversión rentable, la existencia de estabilidad de la moneda de inflación controlada y la disminución de las tasas de interés activas, entre los más importantes. Ante la expectativa de exceso de recursos financieros, se señaló que el principal destino estaría en las empresas privadas, seguido por la inversión en instrumentos de regulación monetaria y en bonos del Tesoro o con garantías del Tesoro como los más importantes. Los sectores más riesgosos para conceder créditos fueron los de microcrédito para MIPYMES y el crédito para consumo. Por otro lado, la inversión en bonos del Tesoro con garantías del Tesoro y colocaciones en IRM fueron consideradas como las aplicaciones financieras menos riesgosas. El porcentaje de encuestados que opinó que la rigurosidad de los requisitos para la concesión de créditos en los próximos 3 meses aumentará se mantuvo similar al cuarto trimestre del 2022, pero el resultado fue menor al primer trimestre de dicho año. Los encuestados señalaron que los tomadores de crédito manifiestan que las tasas de interés son muy elevadas, que existe mucha burocracia en el proceso de negociación del crédito.